Bueno, primeramente voy a explicar las tablas que interactúan en nuestro proyecto. En primer lugar voy a explicar unas tablas que son secundarias. Entonces comenzamos con la tabla ciudad. Aquí tengo almacenada las ciudades a las cuales la empresa hace sus ventas. Su llave primaria es el código. Luego tenemos nuestra tabla clientes. Aquí almacenamos toda la información de nuestros clientes. Su llave primaria sería NIF. Esta tabla se actualizará una vez yo haga una inserción en nuestra tabla ventas a través de un trigger que más adelante explicaremos. Luego tengo la tabla producto, donde también tenemos toda la información de los productos que actualmente se comercializan. Y esta tabla se actualiza una vez se haga una inserción en nuestra tabla de trazabilidad, dándonos así nuestro stock actual. Luego tenemos nuestra tabla de proveedor, donde tenemos el nombre del proveedor y el código del proveedor. Explicaremos nuestras tablas principales. En primer lugar tenemos nuestra tabla ventas. Nuestra tabla ventas, como podemos ver, tenemos los registros de todas las ventas que hacemos. Importante detallar este campo ID y ID genérico. El ID genérico hace referencia al ID de la venta, es decir, yo puedo tener repetido este ID, puedo tener, ejemplo, dos veces repetido el ID 70, lo que me está haciendo referencia a que es una sola venta que hizo un cliente. Y el ID genérico si es el ID por cada uno de nuestros registros. Aquí en esta tabla vamos a ingresar lo que es el NIF, el nombre de nuestro cliente, la categoría y demás campos que involucran la venta. Una vez yo haga esta inserción, se activarán diversos triggers que son los que me van a alimentar el resto de mis tablas. En este caso, por ejemplo, si yo ingreso el nombre de un cliente, lo que va a hacer es dispararme un trigger en la tabla clientes, el cual va a verificar si ese cliente existe. Lo único que va a hacer es actualizármelo. Si no existe, me lo va a agregar a dicha tabla. A su vez, también cuando hago un nuevo registro, me alimenta esta tabla de transacción de ventas. Esta tabla de transacción simplemente es para que no haya una relación de muchos a muchos entre la tabla de ventas y la tabla de productos. Nuestra otra tabla más importante es nuestra tabla de trazabilidad, que una vez yo haga un registro en mi tabla de ventas, automáticamente me va a generar acá el registro de la venta. Importante hacer hincapié en esta tabla, ya que tiene un funcionamiento. ¿Cuál es el funcionamiento de esta tabla? Tengo un stock antes de compra, una cantidad, un stock después de compra y un tipo de registro. En el tipo de registro tengo dos escenarios, el cual es abastecimiento y ventas. Cuando yo hago un abastecimiento, lo que hace esta tabla es que la cantidad que yo registro me la va a sumar al stock antes de compra y eso me va a generar mi stock después de compra. En el caso contrario de las ventas, lo que hace es restarme esa cantidad. Ejemplo, en este caso, ingresé una cantidad de 164 a mi stock antes de compra, se lo resto y me va a dar el stock actual. Luego tenemos nuestra tabla de pedidos, que es el histórico de los pedidos, es decir, de los abastecimientos que yo haga. Aquí también tenemos nuestro ID y ID genérico. Antes de pasar a la demostración de cómo funciona nuestro proyecto, explicaremos un poco sobre los triggers que lo conforman. Tenemos dos acciones principales, la cual es la inserción en nuestra tabla ventas y en nuestra tabla pedidos. Una vez yo ingrese un registro en nuestra tabla ventas, se va a activar nuestro trigger actualizar clientes. Este trigger lo que hace es tomarme la data del cliente que yo haya ingresado en nuestra tabla ventas, hará una consulta en la tabla clientes y si es que este cliente ya existe, me va a actualizar dicho registro. De lo contrario, me va a insertar un nuevo registro. Luego se activa el trigger actualizar transacción de ventas. Lo único que hace este trigger es insertarme los datos de la nueva venta. Y finalmente nuestro trigger actualizar trazabilidad después de venta. Lo que hace este trigger es insertarme la nueva data que ingresé en nuestra tabla de ventas, en nuestra tabla de trazabilidad, pero hará el cálculo de la cantidad que yo le ingrese, se la descontará a nuestro stock, generándome así nuestro stock actual. Una vez yo ingrese en esta tabla de ese registro,
se activará mi otro trigger, el cual es actualizar stock, donde toma esa cantidad del producto y me la va a actualizar en nuestra tabla producto. Ahora, por el otro frente, se activa después de que yo haga una inserción en nuestra tabla pedidos. Activa este trigger llamado actualizar trazabilidad después de pedido. Y lo que hace simplemente es tomarme la cantidad que yo ingresé de pedido, me la suma al stock que ya tengo y me genera mi stock actualizado. Luego, como en el trigger anterior, una vez yo haga una inserción en nuestra tabla de trazabilidad, se activará mi trigger actualizar stock y ese nuevo stock me lo va a actualizar en el producto. Ahora, para apoyarnos en la inserción de los datos, utilizaremos dos Store Brochure, uno para nuestra tabla ventas y el segundo para nuestra tabla pedidos. Primeramente ejecutaremos nuestra tabla ventas, de Store Brochure, vamos a ingresar los siguientes datos. Corroboramos que no haya ningún tipo de error. Efectivamente no hay ningún tipo de error a la hora de ejecutar nuestro Store Brochure y revisamos. En nuestra tabla ventas, ahora ya tenemos nuestro último registro, el cual nos indica que se compraron 53 unidades. Posteriormente a esto, revisamos nuestra tabla de trazabilidad del producto y como observamos anteriormente, nos decía que teníamos 103. Este 103 podemos observarlo acá, que es nuestro stock antes de compra. La cantidad que se compró, que fueron 53 unidades, se le resta a esta cantidad y actualmente debemos tener 50 unidades en stock para este producto. Observamos la tabla producto, efectivamente nos actualizó nuestro stock actual para este producto es de 50. Y por último, observamos que sí nos haya registrado este nuevo cliente. Como podemos ver, ya tenemos el registro de nuestro nuevo cliente. Por último, mostraremos cómo funcionan nuestros triggers cuando insertamos un pedido. En este caso alimentaremos el stock del producto que hemos consumido anteriormente. Corremos el Store Brochure de pedidos, vemos que no genera ningún tipo de error y consultamos ahora. Entonces nuestro último pedido lo podemos ver acá. Al volver a consultar la tabla, vemos que ya nos ha registrado nuestro nuevo pedido. Lo mismo en nuestra tabla de trazabilidad. Como podemos ver, este era nuestro stock antes de la compra, la cantidad que se ingresó y el stock que queda después de compra. Aquí vemos que en el tipo de registro me genera un tipo de registro de abastecimiento junto con su ID y ID genérico. Y posteriormente también me tuvo que actualizar la cantidad del stock del producto. Como podemos ver acá la actualización. Para más detalle de los códigos de los triggers, los dejaré abajo en la documentación.